Ahora sí. Buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen almuerzo todos el día de hoy. Y bueno, comencemos con la primera ponencia. Estamos la profesora María José Lemaitre. Va a presentar hoy papel de las redes universitarias en la internacionalización. Ella es socióloga con estudios de posgrado en educación. Es directora ejecutiva de CINDA, expresidenta de la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad. No voy a decir las iniciales porque son como complicadas. INCUAGE. Okay. Miembro del Comité Directivo de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, RIACES, e integrante del Comité Consultivo de CHEA International Quality Group. Estuvo a cargo del diseño e implementación de procesos de aseguramiento de la calidad en Chile entre 1990 y 2007. Ha publicado numerosos artículos sobre educación secundaria y educación superior y prestado servicio de consultoría para instituciones de educación superior, gobiernos y organismos bi- y multilaterales en Centro y Sudamérica, el Caribe, el Medio Oriente, África, Europa Oriental y el Sudeste Asiático. Le doy la palabra a la doctora María José. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara. Es un honor y un privilegio estar con ustedes hoy día aquí en este seminario. Desgraciadamente me fue imposible venir antes. Estábamos en una reunión de CINDA precisamente, reuniendo vicerrectores de académicos, vicerrectores de investigación, varios rectores. Estábamos muy ocupados y tuvimos un seminario también ayer muy interesante sobre los retos que plantea el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación a la formación. Fue un seminario interesante porque se compartieron muchas experiencias y sobre todo porque nos mostró cómo esta irrupción de la tecnología en el fondo nos obliga a repensar la forma en que se desarrollan las actividades universitarias, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino que en realidad desde la aproximación que tenemos al rol del docente, a la responsabilidad del estudiante, a la organización del currículo, a la forma en que se desarrollan las investigaciones, en fin. Así que ha sido una semana extremadamente interesante, cuyo único problema es que estar en Barcelona encerrado en un seminario es casi una maldad. Pero bueno, así es la vida. Yo quiero contarles un poco, quiero compartir con ustedes algunas ideas y voy a usar como ejemplo de lo que pueden hacer las redes universitarias el caso de CINDA. Y eso es, a eso me voy a dedicar. Yo me imagino que esto ya lo han visto, que es lo que es internacionalización, pero a mí me gusta insistir en la definición tradicional, que es lo que está en azul, más los agregados que se hicieron recientemente en el trabajo de Hans de Witt. Porque junto con ser un proceso que integra una dimensión internacional, intercultural o global en las funciones institucionales, se agrega esto de deliberado. Hay una necesidad de... Esto no es algo que sucede así nomás, no es algo que va creciéndole a las instituciones, también sucede, pero en algún momento hay que concentrarlo y explicitarlo en una política. Ahora, tampoco es la integración simplemente porque sí, sino que tiene un objetivo concreto de mejorar la calidad de la formación y la investigación para todos los estudiantes y personal, y esto nos saca un poco del ámbito de la movilidad, porque tendemos a identificar internacionalización con movilidad de estudiantes o académicos, pero sabemos que en nuestra región esa modalidad es muy restringida. En promedio es un 1% de los estudiantes los que se mueven. En los países donde hay mayor porcentaje de estudiantes móviles llegamos al 5%. Pero si pensamos en todos los estudiantes y el personal, ¿qué hacemos con el 95% que queda? Y la idea es que esta internacionalización no se quede en el adentro de las instituciones, sino también se abra al desarrollo a la sociedad. Y esa es la manera en que queremos entender el tema de la internacionalización. Ahora, cuando nació CINDA
en 1971, muchos de ustedes no habían ni nacido siquiera. Gracias. En realidad se hablaba de integración, mucho más que de internacionalización. Pero yo diría que hoy internacionalización es una nueva manera de entender esta idea de la integración. SINDA nació por iniciativa de 3 universidades, la Católica de Chile, la Católica del Perú y la Universidad de los Andes de Colombia, que tenían como propósito poner al servicio de la integración andina el aporte de la educación, de la ciencia y de la cultura. Y dice expresamente para el desenvolvimiento armónico de la región y la participación consciente del pueblo como actor y beneficiario de tales fenómenos. El lenguaje es claramente setentero, como dirían mis hijos, pero el concepto que está detrás es muy potente. Entonces, yo quiero insistir en que desde los inicios, SINDA, que es una de las redes más antiguas en la región iberoamericana, nace con una vocación integradora como compromiso fundamental y apuesta estratégicamente por la cooperación horizontal y la dimensión internacional en la labor universitaria. Piensen, hoy día esto nos suena tan obvio, tan casi lugar común, ¿verdad? Pero hace 45 años no era un lugar común. Hace 45 años era una cosa muy distinta, muy rara. Y yo me acuerdo, yo soy tan vieja que sí me acuerdo. ¿Qué comprometieron en ese momento estas universidades? Que iban a trabajar, iban a diseñar procesos de programas y trabajos de investigación en apoyo a la integración andina. La A de SINDA es andino, Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino. Después, como creció SINDA y dejó los Andes atrás, les dejamos la A porque no era impronunciable, sin A, pero ese es su origen. Aportar también a la formación de profesionales y técnicos con un sello integrador, promover el diálogo y la colaboración entre estamentos universitarios, generar textos de enseñanza, generar un repositorio, un fondo de documentación, intercambiar profesores, estudiantes, egresados, organizar seminarios, prestar servicios de asesoría. Nuevamente, todas estas cosas hoy son las cosas que hacemos normalmente. En ese momento SINDA era prácticamente la única institución o la única red que se ocupaba de estos temas. Entonces, planteaba en ese momento un desafío inédito, una coordinación interuniversitaria para trabajar en red, y en una red que era esencialmente horizontal. No había más que las instituciones de la región, primero de la región andina, luego al resto de la América Latina, después se incorporaron universidades en España, Bélgica, Portugal, Italia. La idea entonces era tomar el trabajo que se hacía en las universidades y ponerlo al servicio del desarrollo nacional y regional de manera sistemática y recoger buenas prácticas y difundirlas en esta lógica de cooperación horizontal. Si ustedes ven, esto calza casi, no palabra por palabra, pero lógicamente con la definición de internacionalización. Era incorporar esta dimensión internacional, intercultural no solo en el sentido de las culturas originarias, sino que distintas maneras de hacer las cosas, distintas culturas institucionales. Y una de las riquezas que yo veo hasta el día de hoy en SINDA es precisamente cómo esas distintas culturas institucionales van enriqueciendo el trabajo de unas y otras instituciones. Entonces SINDA abrió este debate sobre la educación superior y lo instaló primero en la zona andina y después fue creciendo. ¿Qué es lo que pasa hoy día, 45 años después? Tenemos 3 grandes líneas de trabajo. Un programa académico que tiene 2 vertientes, el trabajo en red y proyectos, un programa de formación de recursos humanos y aseguramiento de la calidad. Y quiero contarles un poco de cada uno. ¿Qué es el trabajo en red? Hoy son 40 universidades en América Latina, España, Italia, que
que trabajan en distintos niveles. Hay una junta directiva donde están los rectores o sus representantes de cada una de las universidades. Universidades que son, tienen dos rasgos que parecen contradictorios, pero no lo son. Uno es que son todas universidades prestigiosas en sus respectivos países. Son también, en general, no todas, pero la mayoría, universidades de tamaño medio. No están las macrouniversidades. Hay algunas grandes, pero en general no están las universidades como la UBA o de 300.000 estudiantes. Las nuestras son relativamente chicas. Son instituciones que están comprometidas con la vocación internacional y están también comprometidas con con un desarrollo de funciones donde la docencia, la investigación, la proyección social tienen un rol relevante ahora o en su proyección futura. Pero al mismo tiempo son muy distintas. Y hay universidades muy centradas en la investigación, como la Universidad de Campinas, o la Universidad Católica de Chile, o la Javeriana. Y hay universidades que son mucho más centradas en la formación profesional. Y así hay universidades más grandes, hay unas universidades más chicas, hay universidades de países que tienen un mayor nivel de desarrollo, como las universidades españolas o las universidades brasileras, y universidades que están en países donde la realidad es muy distinta. Entonces, si bien hay rasgos comunes, hay también estas diferencias que enriquecen la red y hacen más complejo su trabajo. Pero en la junta directiva van todos y tenemos 2 días de trabajo, de reflexión, de orientaciones, donde es posible ir auscultando cuáles son los temas críticos para las universidades de la región. Después hay un trabajo mucho más especializado, que son las redes de vicerrectores académicos, de vicerrectores de investigación e innovación, de relaciones internacionales, de administración y finanzas. Luis Eduardo González, que está aquí, él coordina la red de vicerrectores de investigación, la red de vicerrectores de administración, el trabajo con los coordinadores de relaciones internacionales. A mí me corresponde la red de vicerrectores académicos, pero hay un trabajo que baja de nivel. Ya no son solo los rectores, entramos a los vicerrectores y estos vicerrectores de alguna manera inciden en el quehacer de la universidad. Y entonces identifican temas concretos, dan orientaciones y a partir de eso se generan ciertos programas, como lo vamos a ver. Y también hay grupos de trabajo donde se desarrollan proyectos concretos, se intercambian experiencias, se difunden buenas prácticas. ¿Qué hacemos en proyectos? Y aquí nuevamente estos son ejemplos, pero son aportes que se hacen a un trabajo internacionalizado. Elaboramos informes sobre educación superior en Iberoamérica. Empezamos el 2007 y hemos publicado 3 informes generales sobre qué es lo que pasa con la educación superior en Iberoamérica, que es probablemente la única recopilación sistemática de información sobre una variedad de temas, sobre la plataforma institucional, sobre el gobierno, sobre el financiamiento, la formación de capital humano avanzado, el acceso y las oportunidades, el aseguramiento de la calidad, en fin. Se recoge información sobre todos los países, nos movemos entre 21 y 23 según si integramos a Puerto Rico y Andorra o no, pero los demás son los obvios, toda América Latina, de México hasta Chile, pasando por el Caribe de habla española, República Dominicana y Cuba, y España y Portugal. Y se hace un análisis no de emitir juicios, no hay opiniones, no decimos este es mejor que el otro, sino que simplemente descriptivo, donde se ponen en perspectiva las universidades de la región con un grupo de, no las universidades, los sistemas de educación superior de los países con sistemas de países que actúan como referentes, donde está, por ejemplo, Canadá, el Reino Unido, Estonia, Corea y Gran Bretaña.
No, Reino Unido ya estaba, no me acuerdo cuál es el quinto. Pero eso nos ayuda a ver dónde estamos bien, dónde estamos lejos y cómo nos movemos. Junto con esos 3 informes generales que se han publicado en 2007, 2011 y 2016, el último es de 2016, tiene muy buena información y están todos ellos descargables de nuestra página web, donde no solo está el informe integrado, sino además cada uno de los informes nacionales. Hemos publicado informes específicos, uno sobre ciencia y tecnología, uno sobre aseguramiento de la calidad y uno sobre transferencia de investigación y desarrollo, innovación y emprendimiento. Estamos pensando en la posibilidad de hacer uno el próximo año, que se cumplen 100 años de la Declaración de Córdoba, que es un hito importante para América Latina, sobre autonomía y gobierno. Aquí hay un aporte importante a dar una visión internacional, más que internacional es como transnacional, no sé cuál será la palabra apropiada, pero mirar cada uno de los sistemas de la región en perspectiva respecto de los otros. ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Cuáles son las cosas que estamos haciendo bien? ¿Cuáles son las cosas donde tenemos todavía carencias importantes? Y creo que eso constituye un aporte relevante a una mejor comprensión de lo que es la educación superior de la región iberoamericana. Después tenemos proyectos concretos, y aquí hay un ejemplo, un trabajo que se desarrolló con 10 universidades para ir generando indicadores compartidos, con definiciones compartidas, con las mismas metodologías, para entender cómo mejorar la gestión de la calidad de la docencia universitaria. También el informe del proyecto, está todo esto en la página web, y ahí hay un trabajo que las universidades están trabajando con esos indicadores de manera de ir mejorando su capacidad para tomar decisiones. Y fue muy interesante ir viendo de qué manera primero los vicerrectores académicos identificaron cuáles eran los indicadores que les interesaban, trabajaron en las definiciones, y esas definiciones después, al ser operacionalizadas por los directores de planificación, por los responsables de análisis institucional, fueron enriqueciéndose con la experiencia de universidades y al mismo tiempo entendiendo cuáles son las limitaciones. No en todos los países se recoge la información de manera de poder ser utilizada transversalmente. Fue un aprendizaje realmente muy importante. Hay el grupo operativo de universidades chilenas que también coordina Luis Eduardo, donde 14 universidades exploran un tema de interés compartido. Y hay temas ahí que han sido realmente relevantes. La equidad, las estrategias de mejorar la inclusión, por ejemplo, la transición educación media, educación superior, el seguimiento de egresados, la articulación pregrado-posgrado, la formación, en fin, hay una cantidad de estudios de eso. Y también trabajamos en diseñar proyectos para financiamiento externo. No nos va demasiado bien porque cada vez el financiamiento externo para proyectos internacionales en educación superior es más restringido, pero a veces nos resulta. Hay un programa de formación de recursos humanos que se diseñó a partir de la red de vicerrectores de investigación e innovación, que es bien interesante. Desde 2003 teníamos un programa de movilidad de estudiantes de pregrado en pasantías cortas, en un semestre, un año como mucho. La verdad es que siendo un programa interesante y atractivo, que para las universidades era relevante, es un programa muy chico. Poco financiamiento, estábamos moviendo 200, 250 estudiantes al año, que la verdad es nada. Hoy día se ha ampliado a programas de posgrado, a actividades de tesis o de distintas maneras de mover estudiantes de pre y posgrado, pero también a ampliar a pasantías de académicos e investigadores, donde uno puede tener publicaciones conjuntas, cotutelas de tesis, y un poco estamos abiertos a la creatividad de las propias instituciones. Es lo que hay hoy, de alguna manera recoge la experiencia de una serie de actividades que se desarrollaban en las instituciones, pero que ni ellas ni nosotros habíamos sistematizado o ordenado. Este programa de alguna manera intenta ordenar y hacer visibles una serie de actividades que existen,
que contribuyen a mejorar la calidad de las instituciones, de los programas, de la investigación, y que no sabíamos, no conocíamos. Y también pasantías de gestión académica o administrativa, pasantías de gestores, de las personas que toman decisiones, que en muchos casos se van dejando de lado o se hacen sin saber que existen, y nos parece que esto es muy relevante. Entonces aquí, si bien hay, esto es la parte de movilidad de la internacionalización, al sistematizarlo lo que queremos es usar esas instancias de movilidad para mejorar la calidad de la docencia, de la investigación, de la gestión en las instituciones. Y después tenemos un fuerte trabajo en aseguramiento de la calidad. El tema de la calidad de la educación superior es un tema crítico y desde el punto de vista de CINDA y de sus rectores, esta se convirtió en una prioridad desde ya hace más de 10 años, casi 15 años, y la idea es ofrecer una variedad de servicios. Ofrecemos servicios de evaluación y acreditación de instituciones y de programas, con énfasis en la mejora continua. Tenemos la ventaja de que no somos una agencia nacional, entonces nuestra responsabilidad pública, siendo importante, porque siempre las cosas en educación superior tienen una función pública relevante, nuestro compromiso es mucho más de apoyo a la mejora continua de las instituciones. Eso no significa que tengamos, como decimos en Chile, corazón de abuelita. Cuando las cosas no funcionan, lo decimos claramente. Cuando una institución no satisface los criterios de calidad, no se acredita, pero aún en esos casos el énfasis está de qué manera la institución puede mejorar. Diseñamos normas, procesos, procedimientos para el aseguramiento de la calidad y hemos trabajado con agencias de acreditación, con instituciones para ir apoyando estos procesos. Hacemos estudios y desarrollamos programas de capacitación, tenemos talleres sobre aseguramiento de la calidad, sobre cómo se hace la acreditación externa, cuáles son los modelos conceptuales para el aseguramiento de la calidad, y uno muy importante que surgió de un proyecto que hicimos con un montón de universidades y que a nosotros, por lo menos al grupo de CINDA que coordinaba esto, nos significó un aprendizaje importante, es uno centrado en cómo apoyar la gestión interna de la calidad en las instituciones. Nosotros siempre habíamos dicho esto de la gestión de la calidad en las instituciones, pero en nuestra cabeza estaba pensada desde una agencia. Cómo la agencia ayuda a que la institución tenga mecanismos de mejora. Y el personal, el resto del equipo, que eran todos, venían de las universidades, nos dijeron, no, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es cómo hacemos para que la propia universidad incorpore el tema de la calidad como su prioridad principal, como el centro de su quehacer. Y el trabajo que hicimos entonces en el diseño de este material de capacitación está en cómo desarrollar y apoyar procesos de gestión interna de la calidad desde la perspectiva de la mejora institucional. Hemos apoyado la implementación de políticas de gestión de la calidad entonces en las instituciones, pero también usar eso para ayudar a las agencias, y mucho trabajo de entrenamiento y capacitación de personal técnico de las agencias, de pares evaluadores, en fin. Ahora, mirado entonces desde los actores, ¿qué es lo que les aporta CINDA en esta lógica de un trabajo internacionalizado, en una lógica de ir mejorando los procesos internos? Lo primero que nos dijeron es que aporta muchísimo esta idea de trabajar en red, esta capacidad de trabajar en conjunto en una modalidad de trabajo que respeta la autonomía. O sea, no hay aquí modelos preferidos. En ningún momento en una reunión de CINDA vamos a decir, mire, si en realidad lo que hay que hacer es organizar el currículo en base a competencia. Podemos encontrar que es espléndido que se haga en base a competencias, pero si la universidad quiere hacer otra cosa, es su decisión. Nosotros lo que podemos hacer es ponerlo en contacto con distintas universidades que tienen distintos enfoques. Entonces hay mucho respeto a la autonomía de las instituciones.
Lo mismo, hay un trabajo de apoyar la labor de distintos actores, de recoger y difundir buenas prácticas. Y a veces no tan buenas prácticas, porque a veces es bueno conocer prácticas que no resultaron, por qué no funcionaron. Uno aprende a veces más de los fracasos que de los éxitos, y en ese intercambio de experiencias hay un aporte importante. Y entonces nos dijeron, lo más relevante de un trabajo en red desde esta perspectiva es que se genera confianza, y se genera confianza entre las instituciones, y las instituciones se atreven a reconocer cuando las cosas no funcionan, y se atreven a reconocer porque no están compitiendo, aun cuando en otras instancias puedan competir. En este marco hay una confianza y aprendizaje compartido que valoran. Lo segundo, es interesante que se ha ido desarrollando una valoración creciente y un desarrollo de conocimiento sobre la función docente de las universidades. Todos sabemos que si no hay estudiantes no hay universidad, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de decir qué es lo importante, o sea, dónde se ponen los incentivos, dónde se evalúa, cómo se evalúa a las personas, el foco normalmente no está en la docencia. En parte yo creo que eso tiene que ver con prestigio, pero tiene que ver también con que evaluar la docencia es mucho más difícil que evaluar la investigación. Y claro, es más fácil, uno hace importante lo evaluable y más que evaluar lo que es importante. Entonces, hay aquí un trabajo que se ha hecho sistemáticamente desde hace más de 40 años de ir trabajando los temas de pedagogía universitaria, de innovaciones curriculares, de la gestión docente, de la articulación, que creo yo que es un aporte muy relevante. Y entonces se establecen condiciones para la internacionalización, porque en distintas formas, en la movilidad, en el reconocimiento de estudios, en ese tipo de actividades, saber que hay un trabajo relevante sobre temas de formación es crítico. En el campo de la investigación, ciencia y tecnología, CINDA hace años desarrolló un modelo funcional de sistemas de ciencia y tecnología que se utilizó muchísimo para diseñar planes de desarrollo tecnológico. Y este es un tema que, si bien no ha sido central en los últimos años, ha estado presente, y ustedes ven el informe de 2010 es sobre ciencia y tecnología, el informe de 2015 es sobre transferencia y emprendimiento. Entonces hay una plataforma que va integrando conocimiento para el desarrollo científico y tecnológico de los países. El tema del aseguramiento de la calidad también es altamente valorado, sobre todo porque incorpora una reflexión sobre calidad en un contexto de diversidad. Hoy, si uno mira como los procesos de las definiciones de calidad, hay una tendencia a la homogenización, a establecer ciertos indicadores, ciertos, entre comillas, números mágicos que definen qué es lo que es calidad. Hoy hay muchas maneras de entender calidad, y en parte uno de los aportes de CINDA ha sido una reflexión sistemática sobre cómo vamos a entender calidad. Y eso es un aporte que puede hacer una red. Eso no se hace de a uno, se hace en red. Y se van incorporando entonces criterios y perspectivas internacionales para definir y evaluar la calidad. Y por último, planteamos un espacio para plantearse preguntas complejas y buscar respuestas. Hacer un esfuerzo por salir de la zona de comodidad. El seminario de ayer fue un ejemplo clásico. ¿Qué desafíos nos plantea el hecho de que hoy las tecnologías de información y comunicación han irrumpido en la vida social, no solo en la vida universitaria? ¿Qué significa que en una sala de clase los estudiantes estén con el teléfono permanentemente, no solo los estudiantes en las salas de clase, pero el otro día estaba en el Teatro Municipal en Chile viendo la ópera, y dijeron, por favor, no abran los celulares durante la función porque la luz del celular distrae. Nosotros estábamos arriba y uno miraba la platea y estaba lleno de cuadraditos azules, toda la platea. Parecía un cielo estrellado. Bueno,
Pero ¿qué es lo que significa eso? ¿Cómo nos desafía para el diseño del currículo, para los métodos pedagógicos, para la forma de enfocar? Nos obliga a pensar en cosas que preferiríamos dejar un poco en el tercer cajón y no mirarlo. Y eso, ahí el valor que tiene es que la internacionalización no se consigue en solitario. La internacionalización se logra en la manera en que podemos compartir experiencias, podemos presionarnos unos a otros y se genera un valor agregado entonces para cada uno de los integrantes de la red. Y aquí hay un gráfico que es de Jane Knight, en realidad, que junta globalización con internacionalización y muestra cómo hay tareas que son en casa y tareas en el extranjero. Y lo puse sobre todo porque me parece que hay aquí tareas desde el cual las redes pueden hacer aportes importantes. Todo el trabajo sobre diseño curricular. ¿Qué es lo que está pasando con el diseño del currículo? Hoy tenemos que pensar el currículo de una forma muy distinta de como lo pensamos antes. Y esto empieza a salir desde distintas experiencias. La necesidad de estudios generales, como hay en Perú, por ejemplo, la necesidad de una formación integrada entre pre y posgrado, cómo cambiamos las distintas maneras de organizar currículos para estudiantes que son de tiempo parcial. Distintas experiencias nos van ayudando. La formación en idiomas, qué estrategias tenemos, cuáles idiomas, de qué manera, los recursos educacionales abiertos, estrategias de movilidad virtual. En todos esos campos las redes tienen un aporte significativo que hacer. Y en el extranjero también. ¿Cómo movilizamos docentes, investigadores? ¿Cómo generamos programas conjuntos, titulaciones dobles? En fin, hay ahí una tarea y un aporte. Sin embargo, yo creo que tenemos todavía algunas cosas que no hemos resuelto para nada. Y yo decía, hay que recordar que la internacionalización tiene que entenderse como un proceso intencionado, un proceso deliberado. Hacemos todas esas cosas que yo he descrito. Y Cinda lleva promoviendo las 45 años y estoy segura que las instituciones donde ustedes trabajan, todas ellas tienen una cantidad enorme de actividades que están dispersas, que se dan en una facultad, en un curso, en un grupo de profesores, en un centro de investigación. Pero ¿cómo armamos una lógica en que eso forme parte de una estructura clara política? Lo primero es, ¿qué internacionalización? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de internacionalización? ¿De cooperación internacional, de movilidad de estudiantes, de aprendizaje de idiomas, de cursos de inglés, de todo un poco? ¿O más que de actividades sueltas, de una manera de entender la forma en que se desarrollan las funciones institucionales? Una reflexión que tiene que ver con la identidad de la institución. Si bien hay una serie de elementos conceptuales que pueden ser comunes, lo que es bueno para la Universidad A no es necesariamente bueno para la Universidad B. Y esa reflexión acerca de la propia identidad institucional, yo tengo la impresión de que no la hemos hecho todavía. Estamos todavía como en una etapa de copiemos iniciativas que parecen interesantes, pero ¿cómo las insertamos en mi universidad, en una universidad que tiene ciertos propósitos, ciertas características? ¿Cómo se integran en los distintos niveles de la institución? ¿Qué incentivos, cómo motivamos? En un cuestionario que aplicamos a vicerrectores académicos en Cinda, y nos contestaron harto, nos decían que el principal obstáculo a la internacionalización era la resistencia de los académicos. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque no saben de qué se trata, porque es más trabajo sin entender su sentido, porque no saben inglés. Yo creo que hay ahí una pregunta, ¿cómo motivamos a que esto sea no otra cosa más que hacer, sino más bien una oportunidad de desarrollo personal, profesional, académico? ¿Cómo metemos la dimensión intercultural? No sé la realidad en otros países. En Chile estamos viviendo un periodo difícil en que las instituciones
tienden a encerrarse en grupos de estudiantes que son parecidos. Esta universidad tiene estudiantes que son de nivel socioeconómico alto, que vienen de colegios caros, que son altamente selectivas y que no se enteran de que el país tiene otra gente, que hace otras cosas, que tiene otras prioridades. Y lo mismo pasa con instituciones que van, entonces, que atienden otro nicho de estudiantes o de profesores. Yo creo que esa dimensión intercultural, que no es solo de culturas de distintos países, sino que incluso la cultura dentro del mismo país, ¿cómo la incorporamos en nuestro quehacer? A lo mejor no tenemos más alternativa que tener instituciones segregadas, pero si las tenemos, ¿cómo respondemos a esa necesidad de integración? Como digo, Cinda, y como Cinda otras redes, yo acabo de estar en una reunión en Mendoza, en Argentina, donde el grupo Coimbra, el grupo Montevideo, fueron contando cosas que eran casi idénticas a estas. Y en todo se relevaba esta necesidad de ir generando confianza entre las instituciones, y que eso es un elemento fundamental que ayuda a desarrollar la gestión, la docencia. Sin embargo, en todos los casos, esto no trasciende hacia una política institucional. Entonces, ahí tenemos un desafío relevante. ¿Cómo traducimos todos estos esfuerzos todavía atomizados en una política consistente? Y la otra cosa que también se relevó como una necesidad, un desafío, es cómo salimos de esta visión de la internacionalización que se queda en la movilidad para avanzar hacia la internacionalización en casa, que tiene desafíos distintos. No es que la movilidad no sea importante, pero si nos quedamos en la movilidad, llegamos con suerte al 5% de los estudiantes. ¿Cómo hacemos que esta integración de la dimensión internacional e intercultural permee el quehacer de las instituciones y vaya avanzando? Y voy a terminar con una anécdota que yo no la tenía presupuestada, pero que Alfonso Muga me dijo que la hiciera presente. Ayer, en una intervención de Zenén Barro en el seminario, dijo que había 2 clases de redes. Dijo, hay las redes que funcionan como los plátanos estos ornamentales que hay en las avenidas. Nosotros en Chile los llamamos plátanos orientales, ustedes los llaman de otra manera, pero no sé, son estos árboles preciosos de hojas verdes grandes que se van juntando y hacen de alguna manera como una especie de, ¿no?, de arco. Bueno, dice, estos son árboles que tienen la habilidad de entrelazar sus ramas. Y entonces se entrelazan, generan sombra y hacen un gran aporte en términos ornamentales. Dice, y hay otras redes que son más bien como redes de secuoyas. Las secuoyas, dice, son árboles que crecen en terrenos relativamente pobres, pero que tienen la habilidad de entrelazar sus raíces. Y entonces, cuando hay problemas de agua o de cualquier otra cosa, ellos son capaces de intercambiar recursos y sobrevivir. Dice, una red de plátanos es una red que se queda en las autoridades superiores. Y funciona bien, junta a los rectores y se queda ahí. Una red de secuoyas es una red que llega hasta la base de la institución. Y entonces es capaz de hacer un trabajo que viene desde el corazón de la institución o desde sus raíces. Yo creo que hay que trabajarle a las 2 redes. Cinda ha sido esencialmente hasta ahora una red más de plátanos que de secuoyas. Estamos en el proceso de transición hacia llegar a las raíces, pero no podemos ignorar las ramas también y las hojas. Entonces, yo creo que las redes hay que pensarlas en esta doble dimensión, una dimensión grande de apoyo desde la cumbre, pero también que de alguna manera sea capaz de ir generando un impacto en las raíces. Muchas gracias.
Si tienen alguna pregunta, comenzamos el ciclo de preguntas. Tenemos bastante tiempo todavía, así que... Están todos durmiendo. No. Bueno, yo por lo menos estaba despierta. Ahora no sé. ¿Ninguna pregunta entonces? ¿No? Ajá, a ver. Muy gráfico, interesante además. Bueno, yo no tengo una respuesta. Yo creo, pero voy a contarles otra historia. Cuando yo empecé a trabajar en Cinda, en la prehistoria, entré a trabajar en un proyecto que se llamaba prestación de servicios en las universidades. Y la hipótesis que había detrás es que las universidades prestaban servicios al medio externo sin saber mucho qué hacían. La primera reacción de las autoridades universitarias dijeron, ¿prestación de servicios? ¿Nosotros? Así como con cara de asco, ¿cómo vamos a estar haciendo una cosa tan comercial como prestar servicios? Bueno, y lo que hicimos fue empezar a ocultar en las instituciones instancias con una definición bastante amplia de lo que era prestación de servicios. Y empezamos a descubrir cosas. Empezamos a descubrir, por ejemplo, que la Universidad del Norte, me parece, en Colombia, había desarrollado todo un proceso para generar unas jaulas para crianza de camarones en Buenaventura. Me acuerdo específicamente que a mí me tocó ir a visitarlos y yo tenía la loca esperanza de que me dieran algún camarón, pero me los mostraron en formalina. Eran unos camarones de este tamaño, pero todos en formalina, ninguno a la parrilla. Pero en fin, estaban ahí. Y se suponía que esto... Pero ahí había un trabajo que se había hecho con una comunidad rural, que había aprendido a usar, y esto había sido un servicio de la universidad hacia la comunidad. Había otras cosas en la Universidad de los Andes, también en investigación. Empezamos a descubrir que había una serie de actividades de formación, de educación continua, cursos de capacitación, ese tipo de cosas. Y lo que hizo Cinda en ese momento fue sistematizar estas formas de prestación de servicios en las universidades. Y decir, bueno, si esto se está haciendo, y se está haciendo sin ser reconocido ni ordenado, lo que está pasando es que se pierden muchas cosas. Se pierden recursos, se pierden oportunidades de mejora, se pierde una manera de hacerlos más eficientes y más eficaces. Entonces la propuesta es, con este catastro de posibilidades y sobre todo de categorización de tipos de servicios que se podían prestar, se ayudó a ir generando como una política de prestación de servicios. Yo creo que esa es una metodología que puede ayudar en el caso de la internacionalización también. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Si se hace movilidad, ¿hacia dónde? En una de las reuniones nuestras de vicerrectores académicos, la Universidad Católica de Chile presentó un ejemplo de un modelo que ellos habían generado para saber hacia dónde se movían sus académicos. Antes lo que tenían era el registro administrativo. El profesor pedía, voy a ir 4 días a un seminario o voy a ir a hacer un trabajo, pero el registro era meramente administrativo sin ir más allá. Ellos generaron todo un sistema de software para registrar, pero al mismo tiempo ir sistematizando cómo se movían sus académicos. Y lo que descubrieron en ese proceso fue que la movilidad de académicos era muy distinta de la que ellos imaginaban. Los académicos que se movían eran distintos, a lugares que eran inesperados, en actividades que no eran las obvias, y los ayudó entonces a generar todo un proceso de incentivos y de apoyo a esa movilidad académica. Yo creo que tenemos que empezar a hacer eso, a ordenar, a saber lo que está pasando. Una vez que sepamos, vamos a poder decir, bueno, aquí están las cajitas, ¿verdad? ¿Y cómo ordenamos estas cajitas y hacemos un Cardex? Y cuando tengamos el Cardex decimos, bueno, ¿dónde lo ponemos? Y
con qué plata y cómo se hace. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, entonces vamos con la otra ponencia entonces. Gracias, profesora María José. Un aplauso.